Buenos días, mis hermanos. Vamos a continuar con la siguiente enseñanza. Todavía estamos en el noveno mandamiento. Estamos cerca de terminar los 10 mandamientos. No sé si la serie, pero los 10 mandamientos sí. Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y ahorita, si Dios permite, porque quiero hacer una breve reflexión, pero si Dios permite, entre hoy y en 8 días vamos a concluir este noveno mandamiento hablando de la lengua. La lengua es ese pequeño miembro en nuestro cuerpo que puede hacer tanto daño. Y la palabra de Dios es muy clara, dice Santiago 3:5. Así también la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ya estaremos viendo, quizás no hoy, pero este pasaje y algunos otros ahorita hacia el final de esta enseñanza. Pero de verdad, cuán grande mal podemos hacer con ese miembro tan pequeño en nuestro cuerpo. Desde mentir, que es violar el noveno mandamiento, engañar, maldecir. ¿Qué más podemos hacer con la lengua que es malo delante de Dios, que es pecado? Insultar, ofender. Ya veremos. Vamos a titular la enseñanza de hoy: el noveno mandamiento, refrenando la lengua. Ya veremos, pero quiero hacer una reflexión. Hemos visto ya prácticamente en estas 65 semanas, hemos visto 9 de los 10 mandamientos, así es que estamos cerca del final. Y la reflexión es la siguiente: espero no llevarme más allá de la mitad de la enseñanza de hoy, pero referente a los mandamientos de la palabra de Dios, si hay algo que no es popular, que no es agradable para la mayoría de la gente, es que se nos diga qué hacer y qué no hacer. ¿A cuántos les encanta que le digas: no hagas esto, no hagas el otro, esto está mal? A la mayoría de la gente no le gusta que nos digan qué debemos hacer, qué no debemos hacer. No nos gusta que nos manden. Pero los 10 mandamientos son eso. ¿Qué son? Mandamientos. Si fueran sugerencias, se llamarían las 10 sugerencias de Dios, ¿no? Y entonces ya uno diría: ay, pues mira, están buenas las sugerencias. No, son mandamientos. Y Dios, como total autoridad, los dejó para que los obedezcamos. Ahora, como sus hijos, podemos, con su gracia, con su fortaleza. Pero les digo que la mayoría de la gente no le gusta que le digan esto no, y a veces hasta son contreras. Les dices no y haz de cuenta que les dijiste sí, por esa rebeldía. Hay mucha gente que dice: ¿y quién es Dios para decirme qué hacer y qué no hacer? Simplemente hay que decirles: el que te creó, ni más ni menos, es el que te da la vida. Es el que dice Mateo 5:45, hace salir su sol sobre malos y buenos. El que sustenta todas las cosas, dice Colosenses. Entonces, la realidad es que pues la gente sin Cristo puede o no querer obedecer. Por supuesto que en general no quiere agradar a Dios, pero es claro que un cristiano entiende que son mandamientos para nuestra vida, que son para nuestro bien, independientemente que Dios soberanamente los dejó y punto. Alguien puede decir: pero es que los mandamientos yo hubiera puesto. Dios es el que legisló, es Dios, es soberano y los puso. Pero el cristiano sabe que es por nuestro bien, que Él quiso regular en su ley moral, que así se llaman los 10 mandamientos, la relación con Dios. ¿Y la relación con quién? Con el prójimo. Él personalmente los escribió. ¿Se acuerdan? Éxodo 31:18. Como que ya se nos olvida que lo vimos allá en las primeras enseñanzas, pero dice que esas tablas de piedra fueron escritas con el dedo de Dios.
lo cual quiere decir que es personalmente escrito por él. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Pero esto lo escribió personal y directamente. Pero aún así, viendo los mandamientos, hay gente en su mayoría y aún dentro de las iglesias que no les gusta que les manden, que no les gusta que le digan esto no, esto está mal, esto no agrada a Dios, esto ofende. Ya lo veíamos en las primeras enseñanzas, 7 de los 10 mandamientos empiezan con prohibiciones. No matarás, no adulterarás, no hablarás contra tu prójimo, no, no, no. El cristiano necesita ser humilde ante la exhortación de la palabra y decir, Señor, esto lo tomo para mí y con tu gracia quiero obedecerte. El cristiano debe ser humilde, ¿verdad? Decir, esto es para mí. Pero a la mayoría de la gente le gusta al revés. Decirle a los demás en qué están mal. No, y tú estás mal acá, y tú estás mal allá. Ven la paja, pero no miran la viga. Algo hablábamos en Mateo 7. Entonces, somos muy dados a señalar lo de los demás, pero cuando nosotros pecamos, como que nos justificamos. Hay muchas personas, por ejemplo, para hablar de cosas actuales y muy prácticas, que están muy enojados, indignados por la cantidad de dinero que presuntamente se robó el exgobernador de Veracruz. ¿Cuántos supieron que lo agarraron y ya lo extraditaron? Y enoja, no, es que es un corrupto. Pero si tú participas un día que te pasas un semáforo y el tránsito te dice, oiga, pues va a pagar como 1,500, pues nos arreglamos, jefe. Dices, no, bueno, eso no está tan mal. Tan corrupto, Javier, si es así que cometió todo lo que se dice, como el que da la mordida. O sea, somos muy dados, no, ese secretario de comunicaciones, el socavón, debe ir a la cárcel por corrupto. Y una vez me encontré a una persona que va a una iglesia cristiana que tenía una licencia de chofer. Le digo, oye, tú ni sabes manejar. No, es que tengo un cuate allá en tránsito. Tan corrupto él como los otros. Necesitamos verdaderamente venir a la palabra de Dios y saber que su palabra, sus mandamientos, a los primeros que nos hablan es a nosotros. Para que Dios nos muestre en qué estamos mal y con su gracia y fortaleza nos cambie a nosotros como sus hijos. No quiere decir que no nos indignamos lo que pasó en el socavón, acá en el Paso Express, murieron 2 personas. Sí indigna. Seguramente todo eso es producto de corrupción, una obra que valía que 1,000 y que salió en 2,000 millones, y sí enoja, pero a muchos no les enoja cuando ellos mismos son partícipes de corrupción en cosas tan cotidianas como que de pronto a lo mejor una persona tiene que ser operada en el Seguro Social o en el ISSSTE. Y entonces empieza el mexicano, sea cristiano o no, y son muchos trámites. Voy a ver una palanca. ¿No saben qué es una palanca? Voy a ver si el cuate que conozco me hace, en lugar de irme a formar como todos e ir al médico general y luego el especialista, tengo una palanca que me va a ayudar a que, no importa que hay cientos que han hecho colas en el Seguro Social, yo tengo una palanca y lo operan antes que cientos que hicieron todo el trámite. Eso, mis hermanos, es corrupción. Utilizar las influencias es corrupción, pero estamos muy dados, no, ese Javier Duarte y ese secretario de comunicaciones y el socavón, cuidado porque muchas veces estamos teniendo nosotros la viga y andamos criticando la paja, porque esto no es asunto de dimensión, es como la mentira. Tanto miente un político que dice y engaña al pueblo como alguien que dice que dijo una mentira piadosa. La mentira es mentira, ¿sí o no? Diferentes consecuencias. Por supuesto, lo del socavón o lo que pasó en Veracruz, pero el pecado delante de Dios a la luz de la Biblia es el mismo. Es el mismo. Viola igual el mandamiento de Éxodo 20:16 el político que engaña a todo un pueblo que el papá que le miente a sus hijos.
viola igual el mandamiento. Puede tener diferentes consecuencias terrenales, ¿no? Pues ya lo estamos viendo, pero a la luz de la Biblia es pecado. Por eso les digo, muchas veces solemos justificar nuestros actos pecaminosos. No, bueno, sí mentí, pero pues era por su bien. O sea, a lo mejor el político también cree que era por su bien y por eso miente. No, la mentira es mentira y debemos nosotros como hijos de Dios, cuando vemos la palabra que nos manda, que nos exhorta, que nos instruye, que nos ordena, decir, Señor, esto que me mandas primero para mí. Porque luego solemos, y este le queda a fulano, y este le queda a sutano, y repartimos la palabra, y nosotros, ¿qué? Porque si Dios nos está hablando es porque es para nuestra vida personal. Entonces necesitamos, mis hermanos, ser hijos de Dios que escudriñen su corazón y al venir la palabra decir, Señor, ¿qué me quieres hablar a mí? Hay personas que están sentadas en las iglesias, este le queda a fulanito y este es para mi comadre y ellos como blancas palomitas. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué me hablaste a mí, Señor? Porque nos enoja que roban los políticos, nos enoja que transan, pero no nos enoja que nosotros pedimos prestado y no pagamos. ¿Se acuerdan quién es el que hace eso? Salmos 37, 21. El impío toma prestado y no paga. ¿A qué equivale eso? A robar. O sea, si alguien pide prestado y no paga, está igual que el corrupto de Veracruz. Con diferentes cantidades, pero a la luz de la Biblia es el mismo pecado. Entonces el cristiano al venir a la Biblia debe entender que al primero que le quiere hablar Dios es a mí. Aún el que predica, el que está al frente predicando, cuando prepara la enseñanza, Señor, primero háblame a mí para hablar tu palabra con autoridad. Y cuando uno la está haciendo, el primero que sale exhortado es el que la prepara. Entonces uno debe venir y personalmente y con humildad, Señor, ya vi que aquí ando mal, ayúdame. Aquí estoy violando tu palabra, Señor. Qué bueno que hoy con tu palabra me di cuenta, con tu gracia quiero agradarte. Porque ahora el cristiano entiende que ya fue suficiente el tiempo que no conocíamos de Cristo para haber pecado, para haber hecho lo malo. Ya fue, o no les fue suficiente, o no nos fue suficiente. ¿Qué dice 1 Pedro 4:3? Vean la expresión de Pedro. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya fue suficiente, ya cuando andábamos sin Cristo, ¿qué no hacíamos? Venía el compadre, vamos por unas frías, pues vamos. Venía tu amiga, vámonos de reventón el viernes, pues vámonos. Así éramos. ¿Qué tantas cosas no hacíamos agradando al mundo, agradando a nuestra carne y desagradando a Dios? Dice Pedro, ya baste, ya el tiempo pasado, ya pasó. Ahora estamos en Cristo. Pensemos qué tantas cosas hacíamos. Ahora el cristiano quiere agradar a Dios, dice, no, ya basta el tiempo pasado, ya fue suficiente. Ahora queremos obedecer su palabra, queremos obedecer sus mandamientos. Ya no queremos andar en lo que hacíamos porque entendemos que ahora Él nos hizo nueva criatura y ahora queremos agradarlo a Él. Queremos obedecer su palabra, es el deseo de nuestro corazón. Ya entendemos que ya es suficiente el tiempo pasado. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿En qué cosa no andábamos antes de conocer a Cristo? Y la gente a nuestro alrededor feliz con nosotros, pero en el momento que realmente Cristo hace de ti una nueva criatura, todo eso cambia. ¿Y qué provoca en la gente con la que te llevabas antes? Versículo 4. A estos, a tu compadre, a la amiguita que te sacaba de reventón, con los que andabas del mundo, a todos ellos, ¿qué dice?
Les encanta que ya no andes con ellos. ¿Así dice? Te aplaudo, ¿no? Oye, qué bueno que ya no vas a ir a las frías. No, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. De repente te dices, compadre, ¿no vas a ir al dominó? Yo invito las frías. No, pues no voy. Ya Cristo me cambió, muchas gracias. Oye, amiga, ¿no nos vamos a ir el viernes a la disco? No, ¿qué te pasa? ¿Qué te picó? ¿No te dicen? ¿Les parece extraño? ¿Qué te hicieron? Ya te cambiaron. Seguro vas con los aleluyas. ¿Sí o no empiezan? No, segurito, no. Ya andas, no. Ya te lavaron el cerebro. Ya te perdimos. Pero dice aquí el apóstol Pedro, en el versículo 3, regresando, ya baste el tiempo pasado para haber hecho eso. En otras palabras, se acabó, se finí, ¿no? Aprovechando que nos visitan acá de Francia, por si no quedaba claro. Se acabó, ya, dice Pablo, se acabó. Ya. Ahora el cristiano quiere obedecer la palabra de Dios que está llena de mandamientos. 1 Pedro 1:15 dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora queremos agradarlo. Entonces dice el 4 de 1 Pedro 3:4, a estos, o sea, a los gente inconversa con la que andabas en el mundial, en el reventón, haciendo lo que no agrada a Dios, les parece cosa extraña que no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Nos ultrajan. Aquí la palabra griega blasfemeo significa, va desde burlarse, te empiezan a echar carrilla, te empiezan a molestar hasta cosas peores. Yo conozco personas que por decir, mira, yo no participo de eso, no le agrada a Dios, los corren del trabajo. Ahí empieza el bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen. Ahí empieza, porque tú quieres agradar a Dios y el mundo no le gusta que vayas en contra de la corriente, y empieza la burla, y empieza el rechazo, y empieza todo, porque no les parece extraño, no les gusta que andemos diferente. Por eso Mateo 10:22 dice que seríamos aborrecidos de todos por causa de su nombre. Mateo 10:22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice la palabra de Dios. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Seremos qué? Aborrecidos. No dice que te van a aplaudir, ni que te van a dar premios. No, la gente te va a decir de todo. Insisto, hay unos moderados que no pasan de burlarse. Hay otros que empiezan a molestar, a echar carrillas, a irte en contra de ti, por vivir como cristiano de a de veras. Porque ya entendimos que bastó el tiempo pasado para haber hecho eso. Ahora en Cristo queremos agradarle, y la mejor manera de agradarle es obedecer su palabra, sus mandamientos. Por eso estudiamos la palabra, para ver qué es lo que Dios quiere. Ahora el verdadero cristiano rechaza esa forma de vida que llevaba y se echa en contra al mundo, porque ya no somos del mundo, lo hemos estudiado, porque ahora vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, 1 Pedro 4:4, vean lo que dice: no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso, ¿qué? Los calumnian. Y familia también. A mí no, ya te cambiaron. Teníamos una persona que iba a la iglesia hace muchos años, donde yo era miembro de esa iglesia, y su papá tenía mucho dinero, viajaba por todo el mundo, era dueño de una refresquera, su papá, o sigue siendo dueño. El asunto es que nos contaba ella que desde que se convirtió a Cristo, antes de convertirse a Cristo, el papá le daba dinero, y el papá andaba viajando y haciendo y deshaciendo, y la hija andaba igual. A veces el papá le hablaba, ¿dónde andas? Y andaba,
pero dice, yo andaba mal, perdida, en alcohol, en cosas de pecado. Dice, y ahora que me convertí, que ya no hago eso, mi papá me cuestiona. ¿Y por qué no andas ahí? Ah, es que soy cristiana. No, salte de ahí. Ahora que estaba en el camino de Dios, el papá le empezó a perseguir, a presionar, a decirle que qué le pasaba. Cuando hacía lo malo, el papá feliz. Y ahora que le dijo, soy cristiana y ahora quiero agradar a Dios, le dijo, salte de ahí. Fíjense cómo es la cosa, porque les parece extraño. ¿Qué les pasa? Entonces, el cristiano de veras ya no vive así. Dice 1 Pedro 4:3, entiende que ya fue suficiente el tiempo pasado para haber hecho ¿qué? Lo que agrada a los gentiles, al mundo, ya fue suficiente. Ahora el nacido de nuevo quiere agradar a Dios, pero ¿saben por qué? Filipenses 2:13. Porque Dios es el que nosotros produce ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si has nacido de nuevo, viene en tu interior un querer hacer, un querer agradar a Dios. ¿Quién lo pone? ¿Quién lo produce? Dios lo produce en nosotros. Dios lo produce. Y ahora quieres agradar la palabra de Dios. Ni siquiera ese es mérito tuyo querer hacerlo. Dios lo produce porque hemos nacido de nuevo. Dice, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y entonces quieres agradar a Dios. Entonces, solo ahora como nacido de nuevo, podemos y queremos obedecer su palabra. Habrá gente sin Cristo que a lo mejor quiere, ahí muy lejitos en su corazón, como que sí quiere, pero no puede. El cristiano sí puede. ¿Por qué? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y podemos, porque además dice Efesios 2:10, lo veíamos el martes, que fuimos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Vean, Él produce en mí el querer como el hacer, Él preparó buenas obras de antemano para que andemos en ellas. O sea, eso es el nacido de nuevo. Y eso no se forza, eso lo produce Dios en la nueva naturaleza que Él nos da. Ahora que estamos claros que los 10 mandamientos, la ley moral de Dios sigue vigente. Queremos obedecerla, queremos agradarle. Pero en cambio, cuando predicamos su palabra, su ley, ¿qué pasa con la mayoría de la gente? Aún dentro de las iglesias. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios cuando es predicada? La ley de Dios, ¿qué es lo que hace? Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, ¿qué dice? Es el conocimiento del pecado. Tú empiezas a compartirle a alguien, mira la palabra de Dios, mira su ley, mira la palabra, y empiezas a compartir y la persona dice, estoy mal. Pero muchos dicen, pues así me quiero quedar. No me hables de tu Biblia. Porque lo primero que hace la palabra de Dios es mostrarle a la gente que es pecadora. Lo que hace el evangelio cuando lo predicamos, le muestra a las personas que son ¿qué? Pecadoras. Hablo del verdadero evangelio. Porque muchas veces hay gente que dice, yo siempre predico. Y entonces le dice a la gente, mira, Dios te ama. Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Dios tiene un plan maravilloso. ¿Quieres recibir a Cristo? Hasta Satanás yo creo que levanta su mano. Pero cuando predicamos el verdadero evangelio, mira, la paga del pecado es muerte. Tu pecado te tiene condenado al infierno. Pero le hablamos de la otra parte. Cristo pagó en la cruz del Calvario por su amor y le explicamos la gracia. Y entonces es ahí cuando la gente se da cuenta de ¿qué? De que es pecadora. Pero mucha gente, como le encanta su pecado, dice, no, mejor no me hables, yo respeto. ¿No? Así te dicen, como el técnico de fútbol hace muchos, Bora Milutinovic, yo respeto, tú tu religión, yo la mía. Pero lo que no quieren en realidad es ser expuestos con su pecado. Por ejemplo, a un adúltero no le gusta que le digas, mira, eso que estás haciendo es pecado. Mira, la Biblia dice, y le empezamos a explicar, ¿le gusta que le digamos?
No. A un mentiroso no le gusta que le digamos, mira, la mentira, el diablo es padre de mentira y Dios aborrece la mentira. Y no les gusta, es más, se justifican. No, es que las mentiras que yo digo son piadosas, son con buena intención. A la luz de la Biblia, la mentira es la mentira, pero no les gusta. Porque la palabra de Dios como que nos desnuda para que veamos qué pecadores somos. ¿Y a quién le gusta que le digan qué tan pecadores somos? Entonces, eso hace la Biblia. Por eso mucha gente rechaza el mensaje de la palabra de Dios, porque a través de la predicación de la palabra viene el conocimiento de que andamos mal, de que andamos en pecado. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es una lámpara, dice el Salmo 119, 105. Jesús es la luz, y cuando predicamos la palabra de Dios, cuando predicamos a Jesús, es como prenderle una lámpara a las personas para que vean todas las telarañas y cucarachas de su vida. Y entonces, no, mejor apagan la luz, ¿no? O sea, no me prediques, porque no quieren ver su pecado. ¿A cuántos les ha tocado, a lo mejor no en su casa, sino en la casa de un primo, de un pariente, que en la noche prendes la luz y hay un montón de cucarachas que salen corriendo? ¿Han visto algo así? A las cucarachas no les gusta la luz. De veras, ¿eh? Un día, fíjense, me estaba yo acordando, hace más de 25 años, ahí es donde me doy cuenta que ya estamos más cerca del Señor. Porque hace como 25 años fumigaba yo. Y me contrató una hermana, no les voy a decir quién, no era ni de aquí. Y me dice, es que tengo cucarachas, porque en la noche si se prendo y dice, hermano, salen un montón. Y entonces le dije, pues vamos, ahí iba yo con mi bombita, fui capacitado por un tío en Guadalajara, o sea, no era algo improvisado. Entonces llegué, era de día, y le digo, pues sí, pues no hay, ¿verdad? No, dice, pero no saben, las noches salen. Ella me dijo cientos. Entonces empecé a fumigar, le digo, vamos a empezar, ¿por dónde creen que empecé? Por la cocina. Y sí vi la cocina y dije, no, sí va a haber. Entonces empecé a fumigar, mis hermanos, de verdad, no eran cientos. Llegó un momento, empezaron a salir el techo. En un momento ya no se veía el techo. Empezaban a caer, imagínense la escena. Y yo, hermanita, ¿no? Bueno, esto ya es otro tema. Pero, qué tremendo, no, de verdad, no les digo que no. Pero el asunto, mis hermanos, es que ella me decía que en las noches salen, pero cuando prendes la luz, corren. Y entonces por eso echamos el fumigador. El asunto es, mis hermanos, que así a los seres humanos no les gusta que le prendan la luz, porque saben que tienen sus cucarachas. Y ahí las quieren, están contentos. Vean lo que dice Juan 3:20. ¿Por qué? Dice Juan 3:20. Desde el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Es Jesús, es la luz y el que nos muestra. Y los hombres amaron más las tinieblas, o sea, quisieron tener sus cucarachitas que nadie se las vea. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Y luego dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Mira, no me prediques de verdad, o sea, no quiere que le prendas la lámpara. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Y la palabra reprendida, elenco en el griego significa evidenciadas, sacadas a evidencia. Es decir, no quieren que les mostremos con la luz que andan en pecado. ¿Y qué es lo primero que te dicen? Está bien tu religión, sí, pero yo tengo la mía. Pero lo que no quieren es que le prendas la luz. Incluso cristianos, mis hermanos, cuando andan en pecado, ¿qué creen que por lo menos es lo que yo he observado? Una de las primeras cosas que hacen los cristianos cuando andan en pecado, dejar de congregarse. Hermano, ¿por qué no ha venido? No, Chonita me vio feo. El pastor no sé qué. Acá le echan la culpa a medio mundo, pero ya después indagas
y andan en pecado. No vienen porque saben que desde el púlpito se prende una lámpara y entonces no les gusta ser evidenciados en muchas. Pero por eso dice la palabra de Dios, no quieren que sus obras sean reprendidas, amonestados, redarguidos, acusados, evidenciados. Ese es uno de los síntomas que he visto en muchas personas que asisten a la iglesia. De repente un hermanito deja de venir y al rato te enteras que ya anda en el mundial. ¿Y por qué no viene? Porque le vas a prender la luz. Le hacen, mira, la Biblia dice, no mentirás, no adulterarás, no, y no quieren porque la Biblia les muestra esto. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, todos los que hacen el mal, odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados, ¿qué? Queden al descubierto. ¿Ya entienden por qué muchos de sus familiares les dicen, mira, a mí no me vengas con tu Biblia? Algunos muy respetuosos, Pues yo me acuerdo un día que le estábamos compartiendo con mi mamá a un familiar y puso como un energúmeno, cállese usted, ya me tienen harto con su Biblia, ya no vuelvo a venir, y se salió. Pero bueno, uno que conoce al familiar sabe en qué andadas andaba, ¿no? ¿En qué andaba? Entonces, ¿por qué no quería la luz? O sea, no es que no es que no. El asunto es que andaba en pecado y no quieren que sus obras sean descubiertas, no quieren que se les señale, no quieren que se vean las cucarachas que traen adentro. Eso es claro, pero así estábamos nosotros, mis hermanos. Yo no sé si aquí, pero cuando yo platico con los hermanos, ¿cómo te convertiste? La mayoría me cuentan que no, pues me compartió un tío o un primo, pero no, al principio no. La gran mayoría al principio rechazamos, ¿sí o no? Te hablaban, no. Yo me acuerdo, mi mamá nos llevó a la fuerza a una iglesia cristiana, gracias a Dios, de sana doctrina. Digo a la fuerza porque íbamos enojados. Todos íbamos enojados, menos ella. Hoy le doy gracias a Dios por mi mamá, pero en ese momento yo decía, bueno, con tal que me deje salir el viernes. Entonces sí voy, no, de veras. Pero yo me acuerdo que predicaba el pastor, no importa el tema, yo decía, ¿quién le dijo a este pastor esto de mí? Y yo veía a mi mamá, y mi mamá pues, no lo conocía, pero salía uno, ¿qué le habrán dicho? Este cuate, ese va a estar peor que yo. Salía uno enojado, pero hoy sabemos que Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz y penetra, dice la palabra de Dios, hasta discernir los pensamientos y las intenciones. Entonces no era el pastor, era la palabra de Dios que entró, y en una de tantas que sucedió en todos nosotros, el Espíritu Santo hizo su obra. Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entendimos que éramos pecadores, entendimos la gracia de Dios, que Cristo pagó por nosotros, vino el arrepentimiento, la fe en Jesucristo y por su gracia fuimos salvos. Pero antes de eso, ¿cuántas veces nos rechazamos? Así andábamos, así es que hay que entender a los que rechazan, hay que entender. No quiere decir que hay que solaparlos, pero hoy entendemos que es solamente la gracia la que nos alcanzó. Solamente Jesucristo, que dice Gálatas 1:4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Ese es el asunto, mis hermanos, que mucha gente no quiere venir a la palabra porque les alumbramos sus cucarachas. Pero gracias a Dios que un día nos las alumbraron y el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Ni siquiera fue mérito nuestro. Y su salvación tampoco, porque fue una gracia. Bueno, ahora fíjense, uno de los pecados más antiguos, más comunes, más practicados por la humanidad, y ya hablamos de él, es la mentira. ¿Cómo comenzó la caída del ser humano? De Adán y Eva. ¿Cómo comenzó? Con una mentira que la creyeron. Acuérdense que Satanás, Juan 8:44, dice que el diablo es padre de mentira. Vamos nada más a leer para recordar Génesis 3:2. Aquí el problema, Satanás es mentiroso, ese no es el problema. El problema es que le creyeron a la mentira.
¿Cómo anda tan mal el ser humano en su pecado? No quiere venir a la luz, anda en tinieblas, que cree en la mentira. Bueno, aquí dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué hizo la serpiente? Le mintió. Sino que sabe Dios, viene la otra mentira, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿No fue ese el pecado primero de Satanás? Quiso ser como Dios, ahí lo narra Ezequiel. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Mentiroso como él solo, pero el problema es que Eva le creyó. Y luego Adán, pues le creyó a Eva lo que le creyó a la serpiente. Pero así comenzó la caída del ser humano, porque creyeron a la mentira. Y el ser humano vive inmerso en la mentira. Por eso leíamos el Salmo 58:3, que dice la palabra de Dios: se apartaron los impíos desde la matriz. Desde ahí somos impíos, mis hermanos, nacemos en pecado. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esta expresión habla de desde que nacemos andamos en la mentira. Desde que nacemos. Y una vez en la mentira, miren, si Dios es verdad, si su palabra es verdad, como lo hemos estudiado, si Jesús es la verdad, y yo ando en la mentira, ¿qué voy a hacer con la verdad? Rechazarla. La gente sin Cristo vive rechazando la verdad porque vive en la mentira. Miren lo que dice Romanos 1:25, que es una verdadera cátedra de por qué está la humanidad como está. Dice la palabra de Dios: ya que cambiaron, ¿qué cambiaron? La verdad de Dios por la mentira. Y dice ahí: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué cambiaron? La verdad de Dios por la mentira. Y estos son todos los seres humanos que rechazan a Dios, que rechazan el evangelio. ¿Y cuál es la consecuencia de rechazar la verdad de Dios y creer la mentira? Vivir inmersos en el pecado. Vean lo que dice el siguiente versículo. Por esto, ¿por qué esto? Por cambiar la verdad de Dios por la mentira, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, que se llama ¿cómo? Lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. ¿Cómo se llama eso? Homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios porque cambiaron la verdad por la mentira, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y vean ahí lo que dice del pecado del ser humano: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pero ¿dónde comenzó su pecado? Romanos 1:25. Cuando cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahí está el problema del ser humano. Rechazan la verdad, no vienen a la luz, y si rechazan la verdad, viven en la mentira, y de ahí viene toda esa conducta de pecado. Bueno, al andar en la mentira y rechazar la verdad, pues van a creer cualquier mentira. Por ejemplo, hay personas que creen que si se portaron bien en este mundo, van a ser mariposas. No, si me porto bien, seguramente voy a ser una mariposa hermosa. Pero si me porto mal, voy a ser cucaracha cocinera. Así hay gente que cree. O sea, nos reímos, pero si ya rechazaron la verdad de Dios, te creen cualquier mentira.
Estamos hoy a 23 de julio del 2017 después de Cristo, siglo XXI, y la gente sigue creyendo que venimos del mono. Rechazan la verdad de Dios y creen lo que quieran. Hay gente que todavía en este siglo cree que la humanidad y todo el universo se creó con el famoso Big Bang, que por ahí en términos prácticos lo explico, pero que hubo una gran explosión y la Tierra se expandió, luego vinieron partículas subatómicas y luego el átomo y luego las galaxias. Tú dices que se fumaron. Pero esto lo empezó a observar un señor doctor de apellido Hubble. Y tú dices, ¿cómo es posible que crean esas cosas? Oye, estudios y carreras enteras. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, ¿qué hicieron? Se hicieron necios. Y hay cada teoría, pero ¿por qué? ¿Dónde comenzó todo? Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Predicar la verdad. Solo la palabra de Dios, la verdad, puede hacer que una persona convencida de su pecado por el Espíritu Santo abandone la mentira y vuelva a la única verdad que es Jesucristo. Pero la iglesia tiene que predicarla. Y tenemos que predicarla porque la verdad, dice Juan 8:32, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Nos hará libres. Ahora viven sumidos en su pecado. No hacen su pecado porque son libres. Viven en su pecado porque son esclavos del pecado. Pero la palabra de Dios los hace libres. Por eso necesitamos predicar la verdad. Amén. Y cuando decimos necesitamos es todos, porque Cristo nos mandó a ir y predicar el evangelio a todos. Necesitamos predicar las verdades del evangelio siempre, todos los días, hasta que Cristo venga. Muchos no van a querer la lámpara que les alumbre sus cucarachas, pero sigámosla predicando. No desmayemos, como dice Pablo. Sigamos predicando. Que nunca en nuestra vida ni en este lugar se dejen de predicar las verdades del evangelio de Jesucristo. Amén. Bueno, hasta ahí la reflexión. Ya se nos fue buen tiempo. Pero quiero ahora sí irme en Éxodo 20:16 a comenzar hoy a hablar. Vamos a comenzar y terminamos en 8 días. A hablar de la lengua. La lengua, lo que hablamos. Así como lo llama Santiago, ese miembro tan pequeño en nuestro cuerpo puede causar bien. La boca puede hacer un bien, pero puede causar tanto daño que por supuesto nos lleva a violar Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, pero la lengua es capaz de hacer mucho daño. Vean lo que dice, por ejemplo, voy a citar algunos versículos y vamos a abundar en 8 días, pero vean cómo es tremendo y oremos cada uno como hijos de Dios, que Dios nos dé la templanza, la fortaleza, el dominio propio para domar esta lengua. En 8 días voy a hablar un poco de eso, pero vean lo que dice Proverbios 11:9. Vean lo que es capaz de hacer nuestra lengua. El hipócrita con la boca, ¿qué dice? Daña a su prójimo. En el hebreo se puede traducir como destruye. La boca puede destruir a una persona. La boca, la lengua tiene esa capacidad de dañar, de destruir. La Nueva Traducción Viviente justo lo traduce así, fíjense qué buena traducción. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con palabras. Qué tremenda es la lengua. Dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son ¿qué? Como golpes de espada. ¿Alguien le han dado un machetazo? Espero que no. Pero dice que las palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, vean, aquí pone la contraparte, es medicina. A ver, reflexionemos en nuestro corazón. ¿Mis palabras son como golpe de espada o son medicina para el que me oye? Cada uno reflexionemos, porque
Hay hombres, ¿verdad? Que están, personas, hombres, mujeres, ¿verdad? Niños que buscan, a ver qué le digo a este cuate, pero lo dicen para lastimar, para dañar. Hay palabras que dañan más que los golpes, eso lo sabemos. Una persona puede herir a otra peor que con un hachazo, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Nuestra boca, nuestra lengua, ¿cómo la usamos frente al prójimo? ¿Como medicina o como un hachazo? Miren, Dios dice lo siguiente en Efesios 4:29. Ninguna, ¿todos nos queda claro qué es ninguna? Esa no me la sé en francés, pero ninguna es ninguna, ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ninguna. Sino la que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra corrompida viene de una palabra griega que es sapros, no sapos. Aunque muchos sacan sapos, víboras prietas, tepocatas por su boca. Pero sapros dice ninguna sapros. Sapros significa podrida, sucia, mala, que daña, que ofende. No debe salir de nuestra boca ninguna palabra sucia, mala, que ofende, que daña. Esas palabras no deben salir de nuestra boca. Sino, ¿qué tipo de palabras deben salir? Dice, sino la que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación. Si no vas a hablar algo que edifique, mejor callémonos. ¿Estás con un hermano? ¿Le digo o no le digo? Ora a Dios. ¿Es algo que edifica? La palabra edificar o ikodome en el griego habla de construir algo que es útil, porque hasta una exhortación es útil, una reprensión es útil, una consolación es útil. O sea, palabra corrompida es algo que dices con un mal propósito. Y aquí dice, no, lo que edifique. Yo puedo decirle a un hermano en Cristo, mire, usted está en pecado y en el nombre de Jesús lo llamo a arrepentirse, está usted pecando. Eso le edifica. Si él se arrepiente, va a ser de edificación. Lo mismo si una persona está pasando una tristeza, mire hermano, vamos a orar, aquí estamos con usted y cuente conmigo. También edifica. Pero si no va a edificar, dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. La Nueva Traducción Viviente dice, no empleen un lenguaje grosero u ofensivo, ni ofensivo. Que todo lo que digan, vean, aquí es buena la traducción, sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo a quien los oiga. Escudriñemos nuestro corazón. Esto que le voy a decir a mi hermano, a mi papá, a este vecino, ¿realmente edifica? ¿Realmente está guiado por Dios? Porque la palabra de Dios nos dice que hablemos cosas que edifiquen, nunca para dañar. Fíjense cómo dice Romanos 3:13 de la boca. Así son las personas ahí sin Cristo, y sepulcro abierto en su garganta. ¿Qué pasa cuando abres un sepulcro? Un ataúd donde hay muertos. Ya está el muerto ahí y abres. ¿Qué va a salir de ahí? Pudredumbre. Algo podrido porque se descompone el cuerpo. Bueno, hay algunos que abren su boca. No es que no se lavaron los dientes. Abren su boca y puras palabras podridas. Por eso dice, con su lengua engañan. Veneno de áspides. Áspides son serpientes venenosas. O sea, literalmente dice que hay algunos que tienen lengua de víboras. Por lo que hablan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Hablan para envenenar, hablan para lastimar, para ofender. Por eso dice Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestra lengua tiene el poder, mis hermanos, para causar tanto daño hasta la misma muerte. Dañar de tal manera que puede provocar un daño mortal en nuestro prójimo o en muchas personas. Con su boca el presidente de Estados Unidos puede provocar una guerra con una instrucción. Por eso las personas debemos orar y ser sabios en los que hablamos. Pero yo quiero cerrar la enseñanza de hoy, porque hay mucho más que ver de la lengua, con la siguiente reflexión. El verdadero cristiano, por eso el tema de hoy,
Ya mencioné cómo se va a llamar y ahorita se los recuerdo. El verdadero cristiano tiene la capacidad dada por Dios para refrenar su lengua. El verdadero cristiano, el nacido de nuevo, tiene la capacidad dada por Dios para refrenar su lengua. Voy a citarles un versículo de Santiago. Santiago o Jacobo era un hermano de nuestro Señor Jesús y escribió una de las cartas del Nuevo Testamento. Escuchen antes de que lo pongas. Esto que voy a poner, este versículo, puede ser una radiografía en la vida de alguien aquí o que nos escuche por internet, que le indique si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Vamos a leerlo. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La palabra religioso, lo voy a explicar así breve, pero para entender esta expresión, religioso se refiere a una persona, aquí, en este versículo y con esta palabra, porque cuando oímos religioso, inmediatamente nuestra mente viaja hacia las religiones, ¿no? Y Cristo no quiere religiones. Pero aquí la palabra religioso habla de una persona habituada a cumplir actos de adoración a Dios, ritos de adoración a Dios. Es decir, una persona que ora, una persona que va a la iglesia, una persona que ofrenda, una persona que participa de todas las actividades de la iglesia. Es una persona religiosa en este sentido, que cumple ciertos ritos. La palabra rito tampoco es una palabra negativa. Cuando oímos ritos, inmediatamente nuestra mente viaja ¿a dónde? A los ritos de sectas, ¿no? Por ejemplo, los católicos hacen muchos ritos contrarios a la palabra de Dios. Hace un rato lo platicábamos, ese rito de la comunión, del comulgar, es un rito que verdaderamente es un acto totalmente engañador, falso, porque dicen que en el momento que sacan las cosas del lugar santísimo, la hostia y el vino se convierten en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Y entonces te dicen, este es el cuerpo de Cristo. Cada domingo te dan el cuerpo de Cristo. Esta es la sangre de Cristo. Son ritos, costumbres. La palabra rito en el griego significa costumbres, hábitos y tradiciones. Y no todas las costumbres, no todos los hábitos y no todas las tradiciones son malas. ¿Cuántos tienen el hábito de orar? A lo mejor no todos, ¿verdad? ¿Es malo orar? No, ¿cuántos tienen la costumbre de congregarse? Porque fíjense, vamos a leer un pasaje, Lucas 4:16. Ahorita regreso a Santiago 1:26. Pongan ahí un paréntesis en su mente y vamos a explicar esto. Lucas 4:16 dice, aquí usa la palabra rito en el griego. Vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su ¿qué? Costumbre. Es la palabra griega etsos, que se puede traducir como rito, hábito, tradición. O sea que Jesús, nuestro Señor, tenía la costumbre de ¿qué? De ir a la sinagoga. No era una mala costumbre. Y dice que ahí se levantó a leer. Entonces, la palabra costumbre no es en sí malo. Debemos tener buenos hábitos, buenas costumbres, enseñar a nuestros hijos el buen hábito de lavarse los dientes después de comer. Literalmente es un rito, es un hábito, es una costumbre y no es mala. Por ejemplo, Hebreos 10:25 usa la misma palabra griega. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen ¿qué? Por costumbre, por hábito, por tradición. Hay personas que tienen por tradición no congregarse. Ahí vienen un domingo y se desaparecen 6 y no, dice usted, no hagan eso, de que algunos tienen costumbre, al contrario, exhórtense y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, queda claro lo que significa la palabra etsos en el griego, rito, costumbre, hábito. Puede haber costumbres, hábitos malos y puede haber costumbres, hábitos malos y buenos, pues ya ahí me confundí. Entonces, cuando Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso,
Es decir, si alguno cree que tiene buenos hábitos de adoración a Dios, que dices, no, pues yo diezmo, mi hermano, yo ofrendo, yo no falto los domingos, tomo la cena del Señor, ya obedecí el bautismo. Bueno, si dices que cumples todo eso, pero no refrenas tu lengua, te estás engañando. Dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mataios en el griego, que significa vacía, hueca, falsa, inútil. ¿Cuánta gente va hacia las iglesias? Cumplen, mire, no faltan, ahí están los domingos, y si hay estudio los martes, y tienen, bueno, yo conozco gente que en sus iglesias tienen actividades todos los días. Un día me habló una familia, es que acá el pastor se enoja cuando no vamos todos los días porque tienen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y entonces, pero queremos cumplir. Hay mucha gente, yo cumplo todo. Bueno, si haces todo eso y supuestamente lo haces para agradar a Dios, pero no refrenas tu lengua, ¿qué dice ahí? Eso es inútil. Eso es falso, te estás engañando. Vean cómo la lengua puede ser un parámetro de nuestra vida espiritual. Tan pequeñita, pero es como el termómetro. ¿Quieres saber cómo está tu vida espiritual? Checa tu lengua. Porque el cristiano sí puede refrenar su lengua. La palabra refrenar es una palabra, esa sí no me la sé de memoria, que es jalinagogeo y significa tomar el control. Jalinagogeo, tomar el control, dirigir. El nacido de nuevo sí tiene la capacidad de tomar el control de su lengua. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios nos dio el día que nacimos de nuevo, ¿qué creen que es? Segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Vean qué espíritu sí nos dio. Espíritu de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, puedes domar tu lengua, puedes refrenar tu lengua. Y si no la puedes refrenar y dices que amas a Dios, Santiago 1:26, y que dices, no, yo sí soy muy cristiano y no falto y los domingos y voy a todos los eventos y evangelizo y hago, pero si no refrenas tu lengua, esa actividad que haces es inútil, falsa, vana. Es muy probable, casi seguro, que no has nacido de nuevo, porque si una persona no puede refrenar su lengua, dice aquí la palabra de Dios, la religión del tal es vana. Porque si no refrena su lengua, quiere decir que practica constantemente un pecado con su boca. Y el que practica el pecado, ¿qué dice 1 Juan 3:8? Es del diablo. O sea, una cosa es que de repente, hermano, ¿qué cree? El otro día estaba yo en una discusión y se me salió una de esas. Una cosa es que se te salió y otra cosa es unos que no se les, todo el tiempo pura ofensa, pura grosería, puro, no refrena su lengua, algo pasa. Dice Santiago 1:26 en la Nueva Traducción Viviente, si alguno afirma ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Tú que dices que estás cerca de Dios, porque también ser religioso significa creer que está uno cerca de Dios, te estás engañando. Santiago está poniendo como parámetro de nuestra vida espiritual la lengua, ese miembro tan pequeño, y vamos a estudiar un poco más en 8 días, pero vean qué clara es la palabra de Dios. Una cosa es que alguien a lo mejor está batallando con su lengua. Ay, hermano, es que no sabe. Veo a fulano y refrena tu lengua. ¿Se acuerdan el Salmo 141:3, si no me equivoco, que decía David, pon guarda en mi boca? ¿Si era el Salmo 141:3? Decía, pon guarda en mi boca. Cuando, a lo mejor alguno de aquí ve la imagen del presidente de la República y pon guarda en tu boca. No estamos llamados a ofender, ni a insultar, ni a sacar malas palabras. Tenemos que poner guarda en nuestra boca, orar. Hoy, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y sí podemos domar la lengua a la luz de la palabra de Dios. Hay gente que dice, pues mire, hermano, yo soy grosero. Una vez una persona me decía, es que yo soy de Pantitlán. Y Pantitlán es una zona allá por el DF. Yo una vez fui a una fiesta, estaba yo en la prepa, no era cristiano,
Y sí, todos hablan así, pura grosería y vándalos. Y ahí donde fui, entonces dice, pues yo soy de Pantitlán y pues así hablamos. Así hablamos, así. O como otros que dicen, hermano, yo soy del norte, dice. Y allá somos francos y hablamos palabrotas, pero no de mala fe. Como si hubiera palabrotas de buena fe. ¿Qué dice la Biblia que puede hacer el cristiano? Fíjense lo que dice Efesios 4:31. Quítense de vosotros, quítense. Ahora en Cristo podemos. Yo no puedo decirle al de Pantitlán, que por cierto no era cristiano, pero yo no puedo decirle al de Pantitlán, quítate eso de tu vida. Necesitan hacer de nuevo para poder hacer esto. Quítense de vosotros toda amargura, dice enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La palabra maledicencia significa malas palabras. Debemos quitarlas. Ya vimos que debemos hablar lo que sea necesario para la buena edificación. Debemos quitarlas de nuestra vida. Y más adelante, en el mismo sentido, escuchen lo que dice el mismo Pablo en el capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, escuchen, ni aun se nombre, ni siquiera de eso hable tu boca, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. Y luego vean lo que sigue diciendo, versículo 4. Ni palabras que significan honestas, aixrotes en el griego. Sé que sonó a grosería, pero eso significa groserías. La palabra deshonesta significa groserías, obscenidades. Hermanos, soy del norte y así hablamos. Aquí dice la Biblia, ni palabras deshonestas. Luego dice, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades. Morología se puede traducir como tonterías. Hermanos, a veces hay personas que hablan puras tonterías. Hasta eso debemos cuidar. A lo mejor no son groserías, pero se la pasan diciendo tonterías y boberías. Una cosa es que hagamos una bromita de pronto entre hermanos, ay hermano. Pero otra cosa es que gente se la pase, significa también bufonadas. O sea, hay gente que se la pasa hablando puras tonterías. Y eso debemos quitarlo también de nuestra boca, aunque no sean groserías propiamente. Luego dice, ni necedad, ni truanerías. Truanerías es una palabra griega, eutrapelía, que significa chistes, bromas, que todo el tiempo está chisteando, chistín. Una cosa, insisto, es que de pronto alguien puede decir, ay hermano, y cuentas algo gracioso y ya. Pero otra cosa es que todo el tiempo truanerías y pura broma, y la vida broma, no, que lo que hablen, porque dice la palabra de Dios en Mateo 12:36, que aún de toda palabra ociosa que hablemos, nos va a pedir cuentas Dios en el día del juicio. De toda palabra ociosa. Entonces, miren, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, dice la palabra de Dios, que no convienen, no conviene, porque ensucian tu alma, porque son pecado, no conviene ni decirlas ni escuchar. Hay gente que dice, ay, me encanta mi cuata allá en el trabajo, puros chistes y unos hasta colorados. Yo nada más me río, pero yo no los cuento. Pero si estás participando, o sea, vean cómo debemos cuidar. Hoy los jóvenes parece que el que dice más groserías es el más popular. Luego vas en la ruta, niñitos de secundaria, de 10 palabras, 7 son groserías. Desde el famoso buey, pero con G, yo no dije la grosería, y ese ya lo usan como, ya hasta en la televisión creo que ya no la toman como grosería, pero te dicen y puras víboras prietas y puras truanerías y puras palabras deshonestas. La palabra de Dios dice que eso de nuestra boca lo quitemos. Aunque seas del norte, Dios tiene el poder para que puedas domar tu lengua. No es justificación que seas del norte o de Pantitlán o de ¿dónde más? De Acatlipa o de Zapata, de Veracruz, también son, o sea, de Tlaltenango. No conviene, dice la palabra de Dios, no conviene, porque queremos agradar a Dios con todo nuestro ser y sí tenemos el poder de Dios para dominar nuestra lengua. Aún ni participar en conversaciones, mis hermanos, corruptas. Vean lo que dice 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. Este versículo es hermoso cuando el Espíritu Santo nos revela lo profundo. Este versículo en términos prácticos nos está diciendo, cuida con quién te juntas y te relacionas. La palabra conversaciones, homilía, significa interacción, conversación, compañía. Cuida con quién hablas, con quién te relacionas, porque si andas participando de malas conversaciones donde hablan palabras corrompidas, al rato tú vas a estar igual. ¿Sí o no? Miren, una cosa es que como cristianos nos relacionamos con inconversos, ¿sí o no? En el trabajo, en la escuela, el vecino, y otra cosa es que ya tienes una amistad íntima y ya estás ahí de cuates, y el cuate, mira, aunque empieces a hablar de una cosa, digamos, ¿cómo podríamos decir? Pues un tema, ¿cómo? No, empiezas a hablar de, por ejemplo, el tema del socavón. ¿A poco no es el tema que hasta el taxista y no, y el socavón? Pero empiezas a platicar y empiezas a participar de conversaciones, ¿cómo dice? Conversaciones que corrompen, porque empiezan, no, Peña Nieto, y saca los sapros, ¿no? Y empieza, y ahí tú dándole, no, y hasta lo apoya, sí es cierto, sí es cierto. El cristiano no debe maldecir, no debe hablar palabras corrompidas. Y estamos hablando del socavón, indigna, murieron 2 personas, es obra de la corrupción, pero tú no te metas a conversaciones que te van a corromper, que te van a llevar a hacer lo mismo. Pablo nos está diciendo, cuida con quién conversas, con quién estableces relaciones. Hasta que hablemos del clima, al rato van a decir, es que hace un calor, quién sabe qué, y sus palabrotas, ¿sí o no? Hasta para el calor. Entonces, una cosa es que podamos estar indignados de cualquier circunstancia que suceda en este país, tenemos que orar y clamar, y otra cosa es participar en conversaciones. Este pasaje nos está invitando a no tener comunión con los incrédulos. Fíjense, la palabra comunión, ¿qué dice 2 Corintios 6:14? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. La palabra unir habla de una comunión íntima. Insisto, nos relacionamos. Yo puedo decir, tengo muchos conocidos donde viví. No, ahí salimos los vecinos, pero no tengo una comunión íntima. Donde ya de cuates y a ver vecinos, y ¿qué onda? Y el domingo yo llevo las frías. No hay esa comunión. ¿Por qué? Porque dice aquí que qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Cuántos aquí son luz? ¿Puedes tener comunión con las tinieblas? No. ¿Por qué hay cristianos que dicen que su mejor amigo es inconverso? ¿Se puede? ¿Por qué hay cristianos? Yo sí me puedo casar con un inconverso y al rato viene a Cristo. ¿Hay comunión? Esa comunión te va a corromper tarde o temprano, te va a ensuciar. Al rato vas a hablar, vestir y hacer lo mismo de con quien te llevas. O sea, si vamos a la escuela, nos relacionamos, si vamos al trabajo, pero no podemos tener una comunión porque nos van a corromper y al rato vamos a estar hablando de ellos. Simplemente te vas a ver a Cruz y al rato ya vienes hablando ahí, ¿no? ¿Qué pasó, mi hermano? Pero está bien que hables así mientras no te aprendas las groserías de allá, ¿no? Pero se pega con quien te relacionas. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, es que lo bueno que Dios ha hecho en ti lo van a corromper. La Nueva Traducción Viviente dice así, fíjense cómo dice, no se dejen engañar, no, está bien, por los que dicen semejantes cosas, porque las malas, aquí lo traduce como compañías, las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, reflexionemos, mis hermanos. Tenemos la capacidad dada por Dios para refrenar la lengua. Necesitamos orar, Señor, pon guarda en mi boca, quiero agradar, pero cuida con quién te juntas. Se pega, para bien o para mal. Búscate amistades que amen a Dios, que oren. Insisto, si nos relacionamos con el mundo, porque si no, ¿a quién le compartimos, no? Tampoco nos vamos a ir allá al cerro y no, es que ya para no juntarme con nadie, pues eso hicieron los católicos con los monjes, ¿no? Se iban al cerro, pero aún allá, como el problema es interior, no del entorno, pues finalmente allá hicieron y deshicieron. Pero el cristiano debe cuidar lo que habla. Miren, voy a terminar con esta
esta reflexión y puras reflexiones hoy. No sé si han visto que hay como una moda o como una buena onda de que todo el mundo está cuidando lo que come. No, mira, y sin gluten, no, mira lo orgánico, no, sí o no, estamos cuidando, sí, la mayoría, ¿no? Y está bien hasta cierto punto, mientras no sea una cosa así, fanática, no, es que ya probé, la chía, y la chía te compone, todo, hasta la lengua. Imagínate que con chía, no, y la chía por acá, no, o sea, que no se vuelve, pero uno, como que hay esa corriente ahorita que nos está llevando a cuidar lo que comemos por cuidar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Algunos se van ya hacia la vanidad, ¿no? Pero por ejemplo, cuando vas a comer a un lugar, independientemente si Dios te ha dado posibilidades de caro o barato, buscas que esté limpio. Porque no queremos ¿qué? Enfermarnos. Pero ¿se acuerdan lo que ya compartíamos que dijo Cristo? Allá en Mateo 15:18. O sea, estamos cuidando mucho lo que entra por nuestra boca y que orgánico y que sin gluten y que con no sé qué y que por allá. Y Cristo dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto ¿qué? Contamina al hombre. ¿Se acuerdan la palabra griega koinó? Hacer sucio, hacer inmundo. Qué bueno que seamos cuidadosos con lo que comemos, pero seamos extremadamente más cuidadosos con lo que hablemos. Ahí se contamina nuestro ser. Ahí ofendemos a Dios. Entonces, termino. Efesios 3:4 nos dice claramente, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas que son groserías, palabras antisonantes, necedades, tonterías. Dejemos de hablar tonterías, hablemos cosas que edifiquen, porque de verdad de toda palabra ociosa va a pedir cuentas el Señor. Ni truanería, está bien de pronto una bromita, ¿no? Como decía, hace muchos años había una frase que decía así, de risita en risita entra la palabrita. O sea, de pronto hacemos una pequeña cosa que nos haga reír, pero nos hace reflexionar. O sea, tiene un propósito, no es de que aquí se pare un chistín. Si hay cómicos cristianos, y que los vieran, no. Dice, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. ¿A quién le pide Dios a través de Pablo esto? Al nacido de nuevo, porque sí se puede. Todo lo podemos, Filipenses 4:13, en Cristo que nos fortalece. Tenemos, 2 Timoteo 1:7, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aunque seas del norte de Pantitlán o de Acatlipa, puedes en Cristo domar tu lengua. Aunque en tu familia se vivió con groserías, Dios por eso lo que hace cuando venimos a Él, hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces termino, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es una clara manera, si no controlamos nuestra lengua, de violar el 9º mandamiento, Éxodo 20:16, porque condena la mentira, porque condena las palabras corrompidas. Debemos cuidar nuestra lengua, debemos orar, Señor, ayúdame. Si tienes problema con tu lengua, ora al Señor. Una cosa es que estés batallando y otra cosa es que ya tiro por viaje puras truanerías. Tenemos que orar y quizás alguien al analizar su lengua se esté dando cuenta que ni siquiera ha nacido de nuevo. Yo oro que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que cada uno delante de Dios examine cómo estamos delante de Él. Vamos a despedirnos en oración. Continuamos en 8 días. Vean qué importante es la lengua, ese miembro tan pequeño que puso el Señor en este cuerpo. Qué importante cuidar que lo que hablemos edifique. Qué importante es cuidar que lo que hablemos sea esa palabra sazonada con sal, como veíamos hace algunas semanas. Porque no puede ser, y lo veremos en 8 días, hermanos, pero que con ella bendigamos a Dios y con esa misma boca maldigamos a una persona. No es posible. Oremos a Dios. Si estás batallando en tu vida con tu lengua, con tu forma de hablar, ora.
En el nombre de Jesús puedes tener la victoria, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido nuestra fe, dice la palabra de Dios. Cuidemos nuestra lengua, cuidemos lo que comemos, pero sobre todo cuidemos nuestra lengua. Pongámonos de pie. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Creo que, como comenzamos al principio, tú nos hablas personalmente. Cada uno sabemos cómo estamos batallando con este pequeño miembro. Pero hoy sabemos que como hijos de Dios podemos domar esta lengua, podemos refrenarla, podemos tomar el control, dirigirla para que hable cosas para la necesaria edificación. Yo te pido en el nombre de Jesús que si alguno está batallando, Señor, le des la victoria, Señor, que podamos ser luz, porque aún con lo que hablamos somos testimonio al mundo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, pues, que tu Santo Espíritu nos haya hablado personalmente, y cada uno, Señor, queriendo agradarte, vengamos delante de ti, pidiéndote que nos ayudes a controlar lo que hablamos, para que hablemos cosas que edifiquen, cosas que te agraden. En el nombre de Jesús te lo pedimos y clamamos, Padre Celestial. Amén.